Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las guías 1 y 2 de literatura. Vamos a centrarnos, pues para comenzar, en eso de la focalización. ¿Qué es la focalización? La focalización es la perspectiva o punto de vista narrativo en la que se va a situar un narrador, generalmente ficticio, para contarnos una historia, ¿sí? Su uso principal es llamar la atención del lector, ¿sí? Recordemos que el discurso como tal, el discurso escrito, implica unas estrategias comunicativas diferentes al discurso oral. ¿Por qué? Porque el discurso oral es inmediato y permite que nosotros nos comuniquemos directamente entre ambas partes del proceso. Entonces podemos resolver dudas inmediatas. Mientras que cuando estamos escribiendo, cuando estamos leyendo, no tenemos a ese otro que nos diga, ven, pero ¿por qué hiciste esto acá y no lo hiciste de esta otra forma? ¿Listo? Entonces, la focalización es precisamente eso. Es un lugar donde se va a situar el narrador. Y desde ahí nos va a empezar a hablar desde una perspectiva muy específica que no va a alejarse del contexto en el que todo libro se va a organizar. ¿Listo? Pero entonces antes de continuar, pues vamos a hablar un poco acerca de, bueno, ¿qué es esto de la narración? Recordemos que tenemos unas características básicas de todo texto narrativo. La primera característica va a ser, obviamente, el narrador, la segunda van a ser los tipos de personajes y la tercera el ambiente, el tiempo y el espacio de narración. ¿Listo? Hablando de narradores, decimos que tenemos tres clases principales. Ojo, principales. Hay muchos otros, depende del autor al que ustedes consulten. El primero va a ser un narrador omnisciente. Este tipo de narrador es un narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce, desde el pasado, presente y futuro del personaje, así como sus sentimientos, sus emociones y lo que le está ocurriendo en un momento muy específico. ¿Listo? Generalmente este narrador se va a dar en tercera persona y él sabe no solo del personaje principal, sino de todo su universo narrativo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasó? E incluso puede llegar a tomarse atribuciones como hablar con nosotros, haciendo comentarios tipo, y él no sabía que más adelante se encontraría con los vestigios de su muerte. ¿Listo? Ese va a ser nuestro narrador omnisciente, lo sabe todo, está en todo lugar, en todo momento. Después tenemos las características de nuestro narrador testigo. Tenemos un narrador testigo. ¿Qué es el narrador testigo? Es un narrador que habla generalmente en primera persona, pero habla a partir de lo que ve, ¿sí? Solo y solo conoce lo que vio de un acontecimiento específico. Es decir, él no reconoce qué sentimientos, emociones tienen los demás, no reconoce los tipos de acontecimientos que van a llegar a suceder, no sabe nada más aparte de lo que él está viendo, aparte de lo que él es testigo. ¿Listo? Generalmente este tipo de narradores podemos encontrar en un caso muy específico que vendría a ser, por ejemplo, la literatura de Sherlock Holmes. Recuerden que Watson es quien nos narra qué es lo que está ocurriendo. Y solo se devela lo que piensa Sherlock Holmes u otro personaje cuando éste le cuenta a ese testigo qué es lo que ocurrió. De resto, lo único que hace Watson es decir, y vi cómo Sherlock se ensimismaba en sí mismo pensando o intentando resolver este crimen y bla, bla, bla. ¿Listo? Y finalmente tenemos el último tipo de narrador, que es el narrador personaje. Este narrador personaje nos va a llevar a nosotros a partir de cada momento de su historia, de sus vivencias, de lo que a él le ocurre. Puede ser, no sé, piensen ustedes en los cuentos infantiles, cuando empezamos nosotros con Caperucita Roja y Caperucita, imagínense, nos va contando como, bueno, hoy salí de mi casa, hoy hice tal cosa, mi mamá me dijo que le llevara una canasta con comida a mi abuela, me fui por el bosque, en el bosque encontré unas hermosas flores que eran así, sentí esto, y después vi a lo lejos y me asusté, entonces salí corriendo, pero entonces el lobo me atrapó, el lobo me dijo, el lobo me hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es desde la perspectiva de ese personaje en específico. ¿Listo? Entonces, esos serían los tres tipos de narradores básicos que tenemos. Ahora bien,
Además del tipo de narrador, tenemos una característica importantísima, que es el tiempo de narración. ¿Qué es esto de tiempo de narración? Recuerden que nosotros podemos contar historias de muchos tipos y de muchas formas. Podemos contarla a partir de dos tiempos básicos o principales. Un tiempo cronológico, que va a ser un tiempo que se hace de momento a momento. Me levanté, me cepillé, desayuné, me bañé, me vestí y así, como si estuviéramos dando una rutina. No hay saltos temporales, no vamos al futuro, no vamos al pasado, simplemente el narrador de la historia nos va a llevar paso a paso desde un punto A un punto B. ¿Listo? Básico, normalito. Ahora tenemos uno un poco más complicado, que es el narrador anacrónico. ¿Qué es un narrador anacrónico? Un narrador que no tiene tiempo, ¿sí? Bueno, esto de no tiene tiempo es es una imprecisión. No es que no tenga tiempo, es que no tiene un tiempo definido, ¿sí? No nos va a llevar a nosotros por el presente paso a paso, sino que puede hacer saltos temporales en su historia. Entonces podemos decir que va a tener pues dos tipos de saltos temporales básicos, la analepsis y la prolepsis. La analepsis van a hacer saltos al pasado y la prolepsis van a hacer saltos al futuro. Estos dos saltos pueden ser, si es por analepsis, puede ser por flashback o por raconto. Si es por flashback, estamos diciendo que va a ser una vista al pasado, así. Si es por raconto, entonces estamos hablando de que el narrador se va a situar en un punto A, pasado, y de ahí nos va a llevar a ese momento de presente donde empezó la narración, pero el recorrido va a ser un recorrido extenso. Piensen ustedes, no sé, en la película de Deadpool. En la película nos empiezan en un punto casi intermedio final de la película y ¡puf! Se devuelven completamente hasta el inicio de cómo le ocurre todo hasta que llega el punto de convertirse en Deadpool. Y de ahí nos van contando paso a paso. Y casi nunca vuelve otra vez a ese punto de origen, sino hasta que termina de contar toda la historia. Ahí estamos ante un raconto, ¿listo? Que es un salto al pasado muy, muy extenso. ¿Listo? Esos serían los casos entonces para analepsis. Analepsis por flashback, analepsis por raconto. Después tenemos también la prolepsis. ¿Qué es la prolepsis? La prolepsis es un salto al futuro. Así como la analepsis, tiene dos formas. La primera que es por flash forward y la segunda que es por premonición. Nuevamente, flash forward va a ser una visión así, inmediata, una visión al futuro. Piensen ustedes en un personaje que ve 10 segundos al futuro, 5 segundos al futuro. No sé si a ustedes les gusta el anime, pero entonces piensen en One Piece y piensen en el Haki de visión. Y entonces estos personajes que tienen su poder de visión, ven 2 segunditos al futuro antes de lo que va a ocurrir. Y entonces ya saben 2 segunditos cómo prever lo que va a pasar. Eso sería un flash forward. Pero por otro lado tenemos las premoniciones. Las premoniciones son saltos al futuro, pero muy extensos. Es decir, nació el niño y al niño le dicen, ese niño va a convertirse en el rey de España. Y efectivamente, se hacen un poco de cosas para evitarlo, pero al final el niño se convierte en el rey de España. A eso nos referimos entonces con una premonición. Es una visión muy extensa. Piensen ustedes cuando van la gente a que le lean la mano. Le dicen, ustedes en 5 años se van a enamorar de 4 personas y ustedes tendrán que decidir con cuál de esas 4 se quedan. ¿De quién depende esa premonición? Pues en el momento en que se cumpla, pues van a pasar 5, 6, 7 años, meses, ¿sí? Mientras que el flash forward va a ser de minutos, horas, días, incluso siempre y cuando no supere esas 24 horas. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos características más principales, los tipos de narradores y el tiempo de narración de nuestra obra literaria. Bueno, entonces como otra característica tenemos de los personajes. Vamos a hablar rápidamente de los personajes. Tenemos dos tipos de personajes básicos, que son personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos en los que se centra toda la obra. Todo gira alrededor de ellos, de sus emociones, sus sentimientos, sus acciones y demás. Y la obra va a avanzar conforme ellos avancen en su trama. ¿Listo?
Y por otro lado tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios son personajes que van a estar de algún modo interconectados con ese personaje principal, pero pueden ser prescindibles, pueden aparecer o pueden no aparecer en algún momento de la obra y no va a pasar nada. Mientras que con el personaje principal casi siempre nosotros vamos a ir de la manita con ese personaje y él es el que nos va a mostrar y nos va a narrar qué es lo que ocurre, cómo le ocurre, etcétera, etcétera, independientemente del narrador, el cual tenga la obra. ¿Listo? Entonces esas serían como las 3 características básicas de nuestro proceso narrativo. El tiempo, los personajes y el tipo de narrador. Nos falta también hablar un poco del espacio de narración, pero recordemos que el espacio es el lugar donde se sitúa, ese contexto en donde está. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces todo por nuestra primera sesión de esta clase acerca de las guías 1 y 2 de la literatura. Entonces, pues espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima.